Hola a todos, bienvenidos a FinTech Heroes. Es un espacio diseñado por Belbo para contar la historia de personas que están transformando el ecosistema financiero en América Latina a través de la innovación y la tecnología. Precisamente por esta razón quisiera darle la bienvenida a Alfredo. Hola Diana, un gusto estar acá. No, un gusto para nosotros tenerte aquí. Alfredo es un emprendedor colombiano, se destacó a temprana edad, pues a sus 16 años, al graduarse del colegio, tomó la decisión de irse al extranjero a estudiar y a trabajar. Una vez se graduó de sus estudios en administración de empresas y adquirir experiencia en empresas como Airbnb, decidió volver a Colombia en el 2019. Al regresar trabajó en una empresa denominada Fair Money, donde lideró toda su expansión aquí en el país y en donde logró otorgar miles de créditos a personas que realmente lo necesitaban. Luego llegó a Nubank, donde trabajó como analista y arquitecto de negocio, siendo una de las personas clave en el posicionamiento que Nubank hoy tiene en el país. Actualmente es el CEO y co-founder de Wama, una fintech que tiene por objetivo principal atender a población subbancarizada, subatendida en América Latina, y está aquí para contarnos precisamente sobre Wama. Gracias, Alfredo. Entonces, quisiera preguntarte, Alfredo, en primera instancia, ¿cuál fue tu momento fintech? ¿Por qué nace Wama? ¿Qué es lo que está detrás de Wama? Gracias Diana por las bonitas palabras y nada, un gusto también estar acá. Eh, el momento fintech, yo diría que bueno, fue una acumulación de cosas, pero definitivamente adentro de Nubank nos dimos cuenta que un poco más del 80% de las solicitudes de crédito que teníamos en Colombia las estábamos rechazando. Eh, y ahí precisamente yo estaba trabajando en el equipo de fuentes de datos alternativos para tratar de mejorar un poquito estos modelos de crédito. Veíamos que era difícil, que realmente se tenía que hacer un producto desde cero, como una aerolínea low cost versus una aerolínea premium, básicamente. Y ahí fue donde con otras personas que se sentían igual y que trabajaban conmigo adentro de Nubank, con María Paula y con Víctor, que son mis cofundadores, decidimos montar esta empresa para atacar ese problema. Sí, definitivamente coincido contigo. Esto es un problema y un desafío gigantesco. Precisamente cuando uno revisa los indicadores en temas de inclusión financiera, se da cuenta que todavía tenemos un camino muy, pero muy, muy grande por delante. Según cifras de Banca de las Oportunidades, el 96% de los colombianos tienen acceso al menos a un producto financiero, ¿cierto? Eso eso en buena parte apalancado por la pandemia. Digamos que la pandemia nos obligó a todos a tener un instrumento financiero para poder mandar plata. Mm. Eh, pero cuando uno le hace zoom a esa cifra, se da cuenta que en términos de inclusión crediticia, pues todavía nos falta mucho más. Solo el 36% tiene acceso a un producto financiero. En mi vida pasada, yo trabajé en uno de los centros de pensamiento económico desde mi perspectiva más importante de este país. Por ahí han pasado los mejores economistas y yo siempre decía, pero es que a mí los porcentajes no me dicen nada. ¿Qué quiere decir ese 36%? Pues en la vida real ese 36% lo que quiere decir es que al menos 54 millones de personas no tienen acceso al crédito. Y eso ya uno lo empieza a poner en perspectiva. Entonces, con esta introducción yo quisiera preguntarte a ti, ¿cuáles consideras que son los principales obstáculos y desafíos de cara a la inclusión crediticia en la TAM y específicamente en Colombia? Buenísimo, Diana. Como bien lo mencionas, la inclusión financiera yo creo que parte desde poder tener un producto bancario hasta después pasar por crédito, los diferentes tipos de crédito, hasta inclusive la educación misma hace parte del ecosistema. Entonces, yo creo que me iría por ahí. O sea, cuando veo los mayores obstáculos de la inclusión financiera en Latinoamérica o tal vez el mundo, yo diría que hay una clara obstrucción, digamos, desde los bancos para abrir espacio y, digamos, atacar poblaciones que normalmente nunca les han ofrecido un producto. Yo no solamente lo digo desde el punto de vista de la comodidad que se siente ser un banco y, digamos, servir una población que sabe que es absolutamente rentable y que no tiene que cubrir ningún riesgo desde el punto de vista crediticio,
sino también, por ejemplo, en el lado del Open Banking, naturalmente también deben abrir su infraestructura, deben poner sus APIs a disposición, y yo creo que eso es algo bueno, que precisamente desde Belbo y desde Colombia FinTech se está impulsando, pero toma tiempo y es una parte importante de esos obstáculos. Por otro lado, como mencionaba, la falta de educación financiera, especialmente en el crédito, se puede ver muy fácil. Las personas no conocen, digamos, le das una línea de crédito por primera vez y enseguida piensan que es como casi dinero gratis, entonces se sobreendeudan, y además hay un desconocimiento del sistema completamente desde el punto de vista de las centrales de riesgo y cómo funciona ese puntaje crediticio detrás y cómo termina afectando al cliente. Entonces, definitivamente yo lo pondría en eso, ¿no? Digamos, obstáculos desde la banca misma para abrir su infraestructura y tal vez irse por más población, y también la falta de educación financiera. Yo creo que me preguntaste también un poco específico a Colombia. Yo tendría dos cosas para agregar ahí, un poco más con el matiz de nuestro país, y es la desconfianza del público hacia nuevas soluciones, digamos, la adopción en ese sentido, yo creo, un poco de malas experiencias en el pasado, no solamente desde el punto de vista de herramientas bancarias o de bancos como tal, sino de diferentes jugadores que tal vez son fraude y terminan robando y terminan siendo usureros. Entonces, ha sido también un poco difícil manejar ese, digamos, sello de calidad de las diferentes empresas, y eso genera una desconfianza. Y por último, algo que un poco vivimos en el día a día hoy, y de este nuevo rol, es el capital disponible para el mercado colombiano por ciertas tendencias macroeconómicas y políticas que definitivamente afectan pues sí, el capital disponible. Súper, Alfredo. Sí, tienes toda la razón. Coincido contigo en todos los desafíos que al mismo tiempo se convierten en oportunidades que mencionas, sobre todo en el tema de la educación financiera. Quizás hemos subvalorado como Estado la importancia que los colombianos estén bien educados financieramente. Eso tiene un impacto brutal, no solamente en la relación del ciudadano de a pie con el sistema financiero, sino en la profundización de los mercados financieros. Pero digamos que esta es una tarea en la que todos tenemos que participar y contribuir. Siguiendo ya a los datos alternativos en temas de evaluación crediticia, yo quisiera conversar contigo sobre lo siguiente. Sin duda alguna, la falta de historial crediticio es un obstáculo que impide a las personas acceder al crédito formal y los deja a expensas de mecanismos ilegales de financiación. Eso es un drama, realmente es un drama, humano, económico, en fin. Pero más allá de eso, yo quisiera preguntarte cuál ha sido la experiencia en Guama frente al uso de datos alternativos para efectivamente certificar la solvencia económica de una persona. Perfecto. Yo diría que nuestra experiencia en Guama empieza digamos, depende de qué tipo de datos. Cuando hablamos de datos alternativos, puede ser digital footprint, puede ser geolocalización, digamos, realmente en Nubank los veíamos todos, y vemos que hay algunos que hablan muy poco digamos, hablan muy poco con la evaluación crediticia que se le puede hacer al cliente en el momento de hacer la solicitud. Ya específicamente para Guama, nosotros nos hemos centrado en Open Banking. Esto es una fuente de datos demasiado valiosa porque da una foto muy real del comportamiento del cliente en cuanto a ingresos, transaccionalidad, flujo de caja, pagos recurrentes. Precisamente en los pagos recurrentes hay un millón de información, nada más ahí, porque podemos ver cómo el cliente transacciona en Apple, en Spotify, cuando paga su renta o su crédito. Entonces, básicamente puedes ver el comportamiento del cliente mes a mes, pagando sus facturas, y eso es algo que podemos usar para poder, digamos, hacer la evaluación desde el punto de vista crediticio. Yo, ¿qué diría? Nuestra experiencia positiva desde el lado de Open Banking, faltan bancos y falta un poco de historial, ¿no? Yo creo que el caso del Open Banking en Colombia, aunque ya yo lo diría que es un caso de éxito, todavía falta un poco. Yo soy optimista que entre los próximos 2 años o 18 meses, 2 años, estaremos en otro, será otra la foto, donde tal vez hayan
la disponibilidad de los bancos sea del 100% y el historial de estos datos sea más de lo que hoy de lo que es hoy, básicamente. Entonces, esa ha sido como nuestra experiencia. No, sin duda, sin duda, y al final del ejercicio lo que permite Open Banking o Open Finance a través de empresas como Velvo es que ustedes puedan tener esa foto real que tú mencionas, ¿no? Porque a veces la información que se encuentra depositada en otro tipo de mecanismos que recolectan información no tiene como ese enfoque de realidad, porque la vida económica de los seres humanos es voluble, como todo al final del ejercicio. Entonces, lo que es mi realidad hoy no necesariamente tiene que ser mañana, y Open Finance tiene la habilidad para mostrar eso. En la página web de WAMA aparece un eslogan que a mí me encantó, me pareció divino. La actividad financiera nos dice más de ti que tu historial crediticio. Eso es como la materialización de las segundas oportunidades. Así lo sentí, me pareció divino. Yo quisiera saber qué está detrás de ese eslogan, que yo lo siento lleno de humanidad. Quisiera que nos contaras un poquito. Claro que sí. Básicamente, todo parte de un círculo vicioso que existe con el historial crediticio. Es un concepto bastante sencillo donde si tú no tienes historial crediticio no puedes acceder a crédito y sin crédito no puedes acceder, no puedes construir tu historial crediticio. Entonces cuando decíamos eso, decíamos, venga, aquí el historial crediticio no nos importa porque sabemos que es algo casi que imposible de obtener si nadie te brinda la primera oportunidad. Entonces más bien hablemos de la actividad financiera, de lo que se encuentra, de lo que tú me puedes mostrar y de por qué eres tú valedor de un crédito hoy. Y eso lo hacemos, pues como ya hemos hablado, a través de la cuenta. Entonces, creo que nos da un panorama más completo. Creo que también, digamos, como lo hacemos es entrenando el modelo de crédito desde el inicio con Open Banking. Eso es algo que también hace falta, que digamos que también es un desafío para la banca. No es fácil porque llevan entrenando sus modelos de crédito con historial de crédito por años y hacer un cambio pequeño tiene una componente de riesgo alto. Entonces, digamos, los cambios vienen siendo muy pequeños. Por lo cual, nada, eso es lo que estaba detrás, el hecho de que podíamos atacar mucho mejor este segmento yéndonos directamente a la actividad financiera en las cuentas de ahorro, en las billeteras digitales, en vez de irnos al historial crediticio que sabemos ya cuáles son sus fallas. Sí, sí, y en efecto lo que tú mencionas son los beneficios al final del ejercicio de toda la política de datos abiertos, que permite efectivamente que las personas puedan usar su información como un aval reputacional. Yo no me cansaré de decir esto, pero los dueños de la data son los titulares y los titulares son los consumidores financieros. Entonces, ese me parece que es un mensaje súper poderoso, Alfredo, que desde todas las puntas tenemos que mandar para que la gente también se empodere de eso que pensaban que solamente servía cuando lo reportaban bien o mal. La información financiera es uno de los activos más importantes que tienen las personas, y siento que no la usan, entre otras cosas, porque no saben cómo usarla. Hablemos en concreto de finanzas abiertas. Y también apelando a tu expertise previo de WAMA, yo quisiera que tú conversaras con nosotros sobre cuál es ese valor agregado que tú le ves a los modelos de finanzas abiertas. Yo coincido contigo, esto es una cosa que lleva tiempo. Tú mencionas los 18 meses, 2 años, que se ajustan perfecto al régimen de transición de la circular 004, pero yo quisiera hablar contigo sobre actualmente y quizás un poquito en perspectiva, un poquito hacia futuro. Quisiera preguntarte cuáles son los retos que tú ves para estos modelos en América Latina y en Colombia, y cómo WAMA puede hacerse beneficiario de este tipo de políticas públicas. Perfecto, Diana. No, yo creo que 3 retos puntuales. El primero de fondo que habíamos hablado antes en cuanto a más fuentes de datos. Estamos hablando de finanzas abiertas, pero también podemos hablar de datos abiertos. Y es verdad, los clientes, como tú bien mencionabas, la data es del cliente y debe poder, digamos, ser transmitida y debe ser poder usada por el cliente como él o ella disponga.
Entonces yo diría primero el fondo, donde podemos acceder a más fuentes de datos, más bancos, más entidades financieras, inclusive no entidades financieras, también entidades privadas de luz, agua, gas, de telefonía, bueno, de todos los servicios que uno pueda estar teniendo y que donde esa data pues, puede ser importante para poder aplicar a un producto crediticio o a un producto financiero diferente. Entonces, definitivamente el fondo en cuanto a número de entidades que comparten data. Segundo, la forma, es decir, un poco la calidad en cuanto al historial de esta data, la categorización, o sea, que esté limpia y la disponibilidad, o sea, que básicamente exista la infraestructura para poder acceder en tiempo real o en un tiempo suficientemente bueno para poder hacer productos de calidad y que cuenten con la opción del cliente final. Y por último, al lado, el precio. Yo creo que hoy en día, hablando ya específico de Open Banking, estamos en un modelo de web scraping, por lo menos en el 90% de lo que existe hoy en el país. Y eso hace que sea muy costoso poder ir y constantemente recuperar los datos y, digamos, traerlos de una forma, digamos, de una forma estable que le sirva a una empresa como WAM. Entonces, definitivamente también el precio es algo que digamos, relacionado a la infraestructura que también impacta y creo que es un reto para entidades como Guama poder hacer modelos sostenibles con, digamos, con la infraestructura que está. Sí, con toda seguridad, o sea, en temas de arquitectura, seguridad, estándares, no solamente WAMA, Belbo también, de cara al acceso a los datos en las entidades financieras, tienen unos retos gigantescos, pero bueno, seguimos trabajando en eso porque al final lo que está en juego también por debajo es la movilidad social de los colombianos, ¿no? Cuando la gente tiene acceso al crédito, mejora sus condiciones de vida, entonces toca seguir pedaleando. Quisiera hablar del producto tarjeta de crédito, que es el producto más importante de Guama, según entiendo, y si no, corrígeme. Correcto. Según datos de banca, un cuarto de la población tiene acceso a tarjeta de crédito. Yo sé que habrá gente que no estará de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero afortunada o desafortunadamente, la tarjeta de crédito se ha convertido en un instrumento de apalancamiento en el gasto de los hogares. Eso es sobre todo cuando se trata de hogares de clase media y adicionalmente la transaccionalidad en este tipo de instrumentos financieros permite que las personas accedan a productos más sofisticados. ¿Tú cómo ves, desde Guama, cómo están leyendo esa realidad, esa realidad, digamos? O sea, cómo pueden los datos abiertos contribuir a la colocación de tarjeta de crédito en el país? Ya. Yo lo miro así. El historial crediticio nos lleva a cubrir 20% de la torta, aproximadamente, ¿no? Entre los diferentes bancos. Los datos abiertos, el open banking, finanzas abiertas, como lo llamemos, nos lleva a cubrir un 30% adicional. Entonces, de toda la torta de adultos de la población colombiana, yo creo que entre historial crediticio y datos abiertos y otros, digamos, datos alternativos, podemos llegar a cubrir el 50% de la población. Pero definitivamente hay una parte de la torta que digamos es informal, que por muchas razones no mueve dinero en sus cuentas bancarias, no tiene la visibilidad que podría tener otro tipo de jugador. Entonces, en ese caso, ya se vuelve mucho más difícil servirlo con una tarjeta de crédito que, como bien decías, es clave para un hogar y para personas que están empezando su vida crediticia. Entonces, yo así lo veo. Veo que el rol de las finanzas es que podemos abrir la torta hasta el 50%, pero creo que queda un espacio por comer, o digamos por servir más bien, donde tendremos que ser más innovadores, donde tendremos que pensar en otras alternativas, como tarjeta de crédito asegurada, o bueno, otro tipo de productos que existen en el mercado que nos llevan a poder pegarle a esa población. ¿Y la tecnología qué rol juega allí?
La tecnología para mí es clave, es la forma de hacerlo asequible para todo el mundo, básicamente. Yo creo que precisamente una de las claves del producto de Wama es hacer una tecnología que tenga una cobertura del 100%, que podamos llegar a cualquier municipio del país, que sea asequible en un celular de manera muy fácil, de manera muy sencilla. Entonces, definitivamente, pues, no solamente la tecnología juega un rol en Open Banking y en hacer todo esto una realidad, sino también poder llegar al instante a cualquier parte del país a través del Internet. Realmente maravilloso el esfuerzo que están haciendo, sobre todo para esta población eh, que no logra acceder al crédito formal. Y en las zonas rurales sí que esto tiene una relevancia muy pues, gigantesca. Ya estamos llegando al final de nuestra charla, Alfredo, y quisiera preguntarte como dos cosas que desde mi perspectiva son importantes y es, la primera, ¿cómo ves a Wama en el futuro? ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cómo ven su producto? ¿Cómo lo ven? Y la segunda es, si pudieses darle un consejo a una persona que quiere empezar a emprender, que le da miedo, porque dejar el statu quo da mucho miedo. O sea, yo lo puedo decir es atortolante. Pero mandar un mensaje como, hágale con miedo, pero hágale. Entonces quisiera escucharte. Perfecto. Digamos, con respecto al futuro de Guama, yo creo que este problema que estamos atacando nosotros se repite en toda Latinoamérica, en los diferentes países y cuando pensamos en grande y pensamos en 5 a 10 años, pensamos en poder repetir una historia de éxito en cada uno de estos países, en los grandes países de Latinoamérica, México, Perú, Chile, Argentina, etc. Pero por el momento el futuro de Guama sí se enfoca en Colombia. En Colombia, tú me hablaste de una cifra enorme de personas que no tienen capacidad de crédito. Yo sé, o por lo menos en Guama, siempre pensamos en 26 millones de personas que tienen una cuenta de ahorro o billetera digital y no tienen una tarjeta de crédito específicamente. Entonces, todavía nos queda un buen rato para poder atacar este segmento y crecer adentro de Colombia. Como te mencioné antes, podemos también, y es un poco natural, ofrecer la tarjeta de crédito asegurada para la población, para el otro 50% que no se puede servir. Créditos de vivienda, automotriz, digamos, por negocios familiares también tenemos conocimiento de cómo hay fricción para todos los jugadores en todas las líneas de crédito, donde el Open Banking puede ser transformacional. Entonces, definitivamente, eso es lo que se viene. Y por último, hablando del futuro de Guama, también durante este trayecto que ha sido relativamente corto, básicamente un año desde que empezamos, nos hemos dado cuenta que la infraestructura que estamos creando eh, es muy útil para otros jugadores. Entonces, cuando yo veo la torta, yo digo, bueno, ok, puede ser que 20%, que el 50% ya esté cubierta, pero tal vez si habilitamos nuestra tecnología para otras personas que tengan otros métodos, podemos seguir aumentando esa inclusión y puede haber más competencia que es sano para todos y al final gana el consumidor. Entonces, yo así veo el futuro de Guama. Cuando me preguntas sobre el consejo digamos, para emprender, yo creo que hacen falta dos cosas. Y esa es un poco la experiencia que nosotros tuvimos. Uno es hacerlo sin miedo, digamos, botarse al charco y no pensarlo mucho porque es como una decisión que no es racional. Si la piensas, definitivamente no, vas a encontrar muchos peros en el camino. Eh, y lo segundo, una vez que, digamos, tal vez un poco hacia mi experiencia, hacerlo con personas que sean complementarias a ti, depende obviamente del emprendimiento, ¿no? Porque puede ser vender limones en la calle, eso es un emprendimiento y absolutamente válido, entonces tal vez es un trabajo para una persona, pero cuando se trata de un proyecto de tecnología, de un emprendimiento de tecnología, yo sí diría que el equipo con el que lo haces, que sean complementarios, es importantísimo, porque tiene demasiadas patas un emprendimiento tecnológico
y porque cuando uno se cae, los otros dos están arriba, y así y viceversa, ¿no? Yo siempre digo, y creo que ha sido una de las enseñanzas más grandes para mí, la convicción en el proyecto trae resiliencia, y eso es lo que nos permite, digamos, subirnos cada vez que nos caemos y cada vez que llega un problema en el día a día. Entonces, ese es un poco lo que yo diría hacia un futuro emprendedor. Está precioso ese mensaje final, Alfredo, entre otras razones, porque a lo largo de la vida uno va a encontrar personas que no confíen en uno, pero uno no se puede dar el lujo de no confiar en uno mismo. Eso sí, eso no es un lujo que uno se pueda dar. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación. De verdad, muchísimas gracias por participar. De veras, lo que está haciendo Wama en el ecosistema financiero colombiano es una cosa preciosa, y valdría la pena contar esa historia aquí en FinTech Heroes. Yo solamente quisiera aprovechar estos minutitos que nos quedan para decir que todos podemos ser héroes siempre y cuando usemos nuestro conocimiento al servicio de otros, en este caso del sector financiero. Entonces, transformar nuestras sociedades para que opinar desde el privilegio no sea algo mal entendido, sino desde el privilegio de poder ayudar a los demás. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias, Diana.